Dende o ano 2003 leva abandonado o edificio do número 10 da Rúa Serra, en pleno centro do casco histórico de Pontevedra. O tempo foi deteriorando e os veciños levan anos denunciando a perigosidade que supoñía a situación da estrutura. Con un riesgo de caída de la fachada hacia la calle, poniendo en peligro la vida de los viandantes. Y aparte, ya no solo eso, sino que es un nido de toxicómanos, se meten ahí, defecan, orinan. Eso lo han limpiado hace 3 días, pero estaba de hierba hasta arriba, de basura. Despois de anos de denuncias, onte o Concello comezou a actuar no edificio de xeito subsidiario. Despois trasladará os custos aos titulares do inmoble. Aínda que satisfeita polo inicio das actuacións, a veciñanza lamenta que tivera que recorrer os medios de comunicación para ser escoitada. Empezamos al principio como cualquier procedimiento, poniéndolo en conocimiento de las autoridades y del Concello. Ni los funcionarios han impulsado de oficio esto. Hace más de un año que venimos denunciando esta situación, desde la caída de la última viga, de la primera viga que cayó, cayó el otro día la segunda viga, ya se llevó parte de la estructura de nuestro edificio y ya decidimos ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación para ejercer un poco más de presión. Os veciños lamentan a xestión realizada dende o Concello pontevedrés e acusan o goberno local de desidia. Han dejado de caer varias veces los procedimientos administrativos, tanto los funcionarios como los conselleiros que han estado, diferentes conselleiros en todos estos años, no han hecho absolutamente nada por poner en valor este edificio, que es un edificio que está en el casco histórico, protegido por patrimonio. La Xunta tampoco se ha movido desde patrimonio histórico para obligar al Concello a poner un poco de coto en todo lo que está pasando en el casco histórico, porque esto no es solamente aquí, hay muchísimos edificios en ruínas con riesgo de caída en todo el centro histórico de Pontevedra. Advirten ademais que non van baixar a garda. O Concello optou polo desmantelamento total da estrutura do edificio e a veciñanza vixiará que se cumpran os compromisos para garantir a seguridade dos transeúntes e das vivendas adxacentes. Tienen que reforzar la estructura, tienen que eliminar las vigas de madera, tienen que impermeabilizar a los edificios colindantes porque están entrando humedades, venimos sufriendo humedades desde hace muchísimos años. Nuestras edificaciones, nuestras casas, que son las inversiones de nuestra vida, se vienen deteriorando por la desidia tanto del propietario como del Concello. Y en principio quieren reforzar también la estructura de la fachada, que es lo que realmente entraña un riesgo cierto para la vida de las personas e para a seguridade incluso del propio mercado. Dende o Concello calculan que os custos da actuación oscilarán entre os 65.000 e os 70.000 euros, contía que terán que asumir os propietarios do inmoble.